Mis hermanos, imagínense cómo fue el suceso cuando estaba aquel evento conocido, el transatlántico, quizás más famoso que todos hemos escuchado alguna vez, que es el Titanic. Recordarán ustedes que parte de lo que se dice que ocurrió en ese evento es que había un iceberg, ¿sí? Había unos elementos flotantes, unos hielos gigantes, por decirlo así, y no hubo una advertencia sólida o contundente ante esta situación. De hecho, se dice que un barco, algo así que había pasado por ese lugar antes, pudo haberlo advertido, pero parece que la advertencia fue ignorada. Y evidentemente después ocurrió el desastre que todos conocemos. Una advertencia, o al menos visualizar el peligro y esquivarlo, es algo que nos separa a nosotros de un desastre o de no vivir ese desastre. Nosotros hemos visto, mis hermanos, que esta serie tiene ese grado de importancia. Nosotros estamos viendo que la misma Biblia nos está señalando unos posibles desastres, unas amenazas que se vienen contra su iglesia. Y si nosotros simplemente no lo advertimos o no estamos apercibidos de ello, nos van a sorprender estando ya muy cerca o ya quién sabe cuando ya no podamos hacer nada y nuestro buque sea rajado y ya no se puede hacer absolutamente nada. Eso continuamente lo vemos nosotros en episodios o en novelas épicas, novelas que grafican esta tensión entre una amenaza que parecía estar oculta, dormida, y que de repente hay alguien que se apercibe de eso y dice, no está dormido como esperábamos. El mal todavía está imperando, el mal todavía tiene cierto poder, el mal todavía se está preparando para atacar. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros vemos en esta serie, cómo a través del apóstol Juan el Señor está usando su pluma para poder advertirnos de estas cosas. Jesús es presentado en estas mensajes a las iglesias, a través de estas cartas, para advertirle precisamente a cada iglesia, pero como hemos dicho siempre, el mensaje no solamente es a una iglesia, sino que es a todas las iglesias. Escuchen lo que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que esta advertencia, mis hermanos, del miedo al sufrimiento, que es la advertencia que veremos el día de hoy, también es menester para nosotros. Es necesaria que la tengamos en cuenta. Una nota que pudiera decir aclaratoria. Mis hermanos, la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos nosotros, las personas, los individuos que han creído en Cristo. Esa es la iglesia. Y yo me temo que muchos de los que están aquí, aunque están en un lugar que pudieran decir, esta es la iglesia bíblica de la ciudad, muchos de los que están acá no son iglesia. ¿Por qué? Pues porque su proclamación no ha sido Cristo su Señor. Porque con sus palabras no se ha manifestado esa verdad y con su vida seguramente tampoco. Así que primeramente quisiera advertir a eso. Este mensaje es dado a la iglesia por parte del Señor, a los que son su iglesia, a los que son suyos. Y yo quisiera pensar que si alguno está en esa condición, que no es del Señor, yo espero que al final poder recordar qué necesita esa persona, según la Escritura, para ser llamado ahora hijo de Dios. No obstante, volviendo a nuestro tema en particular, mis hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta escuchar la palabra sufrimiento. Todos nosotros tratamos de hacer lo posible o todo lo posible por evitar tal circunstancia. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. De hecho, es posible que veamos como que ciertos grupos, o incluso no cristianos, tienen más que decirnos acerca del sufrimiento porque pareciera que ellos sí tienen cuidado de nosotros. Ellos sí nos hablan de cosas bonitas cuando estamos sufriendo. Y yo creo, mis hermanos, que lo que está aquí en juego, la advertencia no es contra el sufrimiento. Quiero aclarar eso, mis hermanos. La advertencia que el Señor nos está colocando, la amenaza que hay, no es la amenaza ante el sufrimiento, sino al miedo al sufrimiento. La realidad que nos manifiesta el Señor en su palabra es que los cristianos vamos a sufrir. De alguna u otra manera vamos a sufrir. No en todos los contextos se sufre igual,
pero hay un sufrimiento por la causa de Cristo. Hay algunos hermanos en otro lado del globo terráqueo que están viviendo de más cerca un sufrimiento más profundo. Sin embargo, el tema aquí no es la amenaza, vas a sufrir, prepárate para el sufrimiento. Sí, prepárate, pero no para evitarlo. Vas a pasar por sufrimiento, no le temas al sufrimiento, sino que el Señor va a prometer algo en medio del sufrimiento. Mis hermanos, es a través del sufrimiento donde el cristiano pone realmente en ejercicio su fe. Es allí donde tú puedes ejercitar tu fe. Es a través de la tribulación, a través de las pruebas, a través de esas circunstancias duras. Es a través del sufrimiento donde ponemos en ejercicio su fe. O diciéndolo de otra manera, mi hermano, tus convicciones como cristiano serán testeadas, serán probadas a través de las pruebas y dificultades. Tú puedes decir que eres cristiano. Mira este contexto, este entorno en el que estamos. Se procura que un aire esté bien chévere. A veces falla ya cuando llega a cierta hora, no está como tan sólido, pero por ahí más o menos se busca una cierta comodidad. Y fíjate qué curioso porque sé que cuando mencioné lo del aire, muchos dijeron, pero ese aire no funciona todo el tiempo. Ya enseguida vemos la incomodidad. Esa es la incomodidad a la que me llama mi Señor. Yo sufro esa penalidad por Él. Mi hermano, eso no es nada. Ay, no, estoy sin aire. Ay, por la causa de Cristo vivo sin aire. Por favor. Por favor, un apóstol diría eso y dice, qué ridículo eres. Qué ridículo eres. ¿Cómo puedes decir y colocar en tela de juicio un aire acondicionado cuando en los tiempos de Cristo no habían aires acondicionados? Eso no era el sufrimiento. Pero la comodidad está tan aferrada a nosotros, o estamos tan aferrados nosotros a las comodidades, que cualquier asunto que quite, que cause incomodidad en nosotros, ya nos produce fastidio. En estos días, mi esposa se fue a vacunar. Y solamente el hecho de pensar en la puya ya le estaba generando incomodidad. Estando allá utilizó una estrategia de cerrar sus ojos y se vacunó. Mis hermanos, nosotros a veces no ha llegado el sufrimiento y ya estamos alterados. Ay, si llega la persecución. No, yo soy de los que no negaría a Cristo. Pero no lo sabes. Y la verdad es que a veces ni siquiera nos estamos preparados para tal cosa. Yo creo que el tiempo que hemos tenido, hemos vivido, de cierta manera, ha probado nuestras convicciones. Ha afectado nuestras convicciones. Mis hermanos, hoy por hoy tú y yo podemos decir que toda la población fue encerrada a través de una cuarentena establecida para toda la población. Y todo el mundo, en su mayoría, trató de acatar esa orden. Pero en algunos la manera como la vivían, y estoy hablando en sentido general, mostraba dónde estaba realmente su convicción, su fe. Yo me pregunto si el día de mañana la manera como nos encerrarían sería colocando que aquellos que promuevan un nombre diferente a X personas, suponiendo un caso hipotético que ya sucedió como en la gente de este tiempo, donde el emperador era el rey y él tenías tú que adorarlo como si fuera un dios, y las personas que no adoraran a ese Señor iban a ser perseguidas. ¿Qué pasaría si ese fuera nuestro contexto de hoy? Si el encierro que tuvieran que vivir aquellas personas es no para toda una población, sino para un grupo en particular de aquellos que se hacen llamar cristianos. Que si tú como padre te encierran, el día del padre estás encerrado y tus hijos afuera en otro lugar porque te encarcelaron por la causa de Cristo. Si ese fuese un caso hipotético, mi hermano, yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a decir, yo soy de Cristo aunque me cueste lo que sea que me cueste? O realmente ahí tú dirías, bueno, me pongo el tapabocas y digo que no soy de Cristo. Hermano, esta advertencia o esta amenaza es ante ese asunto del miedo al sufrimiento. Si hay un sufrimiento y a ti te aterra, tu fe va a ser probada, tu fe va a ser afectada. Mis hermanos, estas amenazas que estamos viendo en Apocalipsis, que están en el capítulo 2 y 3, hoy apenas vamos a ver el segundo mensaje a la iglesia, a una de las iglesias, que es a la de Esmirna. Nosotros, o yo quisiera decir el orden más o menos que siempre siguen estas cartas, es un orden muy particular y muy bonito, lo voy a decir solamente a manera de mención. La estructura que llevan estas cartas es un destinatario, como todas estas cartas, va destinada a una iglesia, hay una referencia o hay algo que decir del carácter de Jesús o algo acerca de quién es Él. Jesús siempre se presenta en estas cartas de alguna manera en particular. Siempre utiliza una manera distinta para Jesús hacer referencia a Él mismo.
Y es clave entender o percibir qué Jesús está diciendo acerca de él, porque sobre lo que le va a decir a la iglesia y sobre la manera como se va a concluir la carta, tiene que ver esta presentación de Jesús, para que tenga sentido e incluso haya fuerza para nosotros ir a Jesús en lugar de que esta amenaza nos supere. Esta referencia de Jesús después la sigue a algo que él conoce de esa iglesia y que les va a decir: yo conozco, en el caso de la vez pasada era: yo conozco tus obras, yo conozco lo que has hecho. Algo que él sabe de esa iglesia, algo que él menciona acerca de esa iglesia. Luego de eso va a contar o va a decir la carta lo que va a suceder o lo que les puede acontecer, que está a manera de la advertencia, que es lo que vamos nosotros a hacer mayor énfasis. Luego de eso está lo que el Señor espera que ellos hagan. Están viendo esta amenaza, están viendo lo que les está ocurriendo. Yo espero que ustedes hagan esto. Concluye diciendo que el que tiene oídos para oír estas cosas, que oiga lo que el Espíritu tiene para decirles. Y finalmente concluye con que aquel que haga eso, aquel que sea el vencedor, obtendrá determinado beneficio o galardón. Esto es muy hermoso, mis hermanos. Pero como les he dicho, aunque la carta tiene una bella construcción, nuestro enfoque principal está puesto en la advertencia. Queremos colocarlo en la advertencia, en cómo nosotros debemos estar preparados y cómo nosotros debemos estar estando atentos para superar lo que es esta amenaza. Así que vayamos entonces a nuestro texto. Versículo 8, la parte inicial de nuestro texto. Capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Cuando nos habla el texto del ángel del Señor, el ángel de la iglesia en Esmirna, el ángel aquí se refiere al pastor, a lo que anteriormente hemos visto que era la estrella que está en las manos de nuestro Señor. Ese ángel es ese mensajero, es ese pastor, es ese siervo del Señor allí. Que en la iglesia hemos visto también que la palabra candelabro ha sido utilizada para mencionarse a la iglesia, esta que tiene la llama, la luz del Señor, aquella que proclama su verdad. En la iglesia es ese candelabro. Esta iglesia se encuentra, esta en particular, en la ciudad de Esmirna. Esmirna, mis hermanos, estaba situada a 50 kilómetros al norte de Éfeso, en las costas del Egeo. ¿Sí? Algunos que conocen de pronto, han leído algo de la historia griega, sabrán que ese mar es muy icónico, tiene mucha historia. Hay una gran cultura histórica para nosotros como occidentales en ese lugar. Hoy en día esta ciudad se encuentra en lo que hoy día es Izmir, Turquía. De hecho, todas las iglesias que vamos a estar mencionando están en Turquía. Todas las 7 iglesias eran lo que hoy se conoce como Turquía. Recuerden que anteriormente, hoy vemos un país, anteriormente eran como pequeños estados. Entonces era más la distancia, estos 50 kilómetros hoy seguramente ya estarán hasta poblados. Pero de pronto en ese tiempo, 50 kilómetros aquí está y allá simplemente había algo inhóspito hasta llegar a la otra ciudad cercana. Lo interesante, mis hermanos, de este contexto cultural, de esta gente que solamente va a hacer esta mención, es que tenía una población judía que era muy hostil al cristianismo. Aquí se encontraba una sinagoga de judíos, pero era inclemente ante los cristianos. Era extremadamente hostil. No quería saber nada acerca de Jesús como el Mesías y mucho menos de sus seguidores. Y esto es importante porque en lo que vemos del desarrollo de la carta es lo que se nos va a hacer énfasis en ello también. Jesús se presenta, mis hermanos, en esta carta. Se presenta como el primero y el último. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Ese que se presenta allí dice esto. Él va a hablarle a su iglesia. Esta presentación de Jesús, mis hermanos, como primero y último, como aquel que ha muerto y ha vuelto a la vida, mis hermanos, tiene un sentido increíblemente maravilloso e inmenso. Es algo grandioso, porque Él está diciéndoles a ellos, es como si nos estuviera recordando cuando la Escritura misma nos dice que Él es el primogénito de la creación, que sin Él nada de lo que nosotros vemos fue creado. En Él fueron hechas todas las cosas. Él es el primero de la creación. Él es el último al sentido de que Él será quien recogerá, porque de eso va a tratar luego Apocalipsis al final, ¿no? Como si dentro de todos los hombres, ¿quién pudiera ser considerado el primero de todos? ¿Quién pudiera ser considerado el más digno de todos? Y ningún hombre era digno de abrir el sello hasta que aparece Cristo, ese Cordero, ese León.
Y finalmente, a través de Él, no habrá ninguno que sea el último, porque en Él estarán todos. Así que lo importante aquí es recordarnos que nosotros estemos en Cristo. Estamos en Cristo. Eso es lo que Él aquí está presentando. Va a haber una amenaza. Va a haber una amenaza, pero sepan ustedes que yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuvo muerto, pero yo he vuelto a la vida. Estuve muerto y he vuelto a la vida. Y estas palabras, mis hermanos, si usted estuviera haciendo un estudio de esto, usted debería señalar las palabras muerto y vida. Y seguir hacia abajo y empezar a señalar todo donde usted vea muerto y vida. Porque ahí es donde está el enclave o la parte clave de lo que se considera la advertencia y todo lo que va a ocurrir detrás de ello. Mis hermanos, es importante cómo Jesús se presenta aquí. Es importante cómo Él se está presentando. Su carta de presentación incluye su sufrimiento. Es como decir, mírenme a mí, sufrí hasta la muerte, pero ahora vivo por siempre. Y luego nos va a decir la advertencia, no tengas miedo al sufrimiento, sé fiel hasta la muerte. Yo lo he sido. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso, mis hermanos, es increíblemente superior a que simplemente el Señor nos dijera, ¿sabes? Ve allá al frente y observa todos los vehículos que quieras. Toma, aquí tienes la plata y cómprate el que tú quieras. Ay, qué maravilloso mensaje. Me encantó este mensaje del día de hoy. Voy a comprar un carro. Mis hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que no importa lo que venga, si el sufrimiento viene por causa del Señor, nosotros podamos tener el descanso suficiente de saber que somos de Él, que Él fue el primero de los muertos. Él es el que resucitó y todos los que estemos en Él tendremos esa misma esperanza y ese mismo destino. Resucitaremos juntamente con Él. Cuando tenemos miedo, mis hermanos, de los que pueda hacer la gente, debemos recordar estas palabras que Jesús nos dice. Él es el primero y el último. Cuando tengamos miedo, mis hermanos, de los que nos pueda hacer el mundo, por el hecho de que nosotros seamos cristianos, debemos recordar lo que nos dice esta carta. ¿Qué le dice Jesús a esta iglesia? Versículo 9 nos dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ya llegaré al otro que también le dice Jesús allí mismo. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Lo que Él conoce de esta iglesia, mis hermanos, lo denota aquí. Pero remarquemos que esto es algo externo. La advertencia que vimos la semana pasada era algo interno. Esta gente había hecho cosas como tener conocimiento, pero había perdido su primer amor. Era algo que tenía que ver con ellos directamente. Pero esta amenaza, mis hermanos, es algo externo. Es algo que no tiene que ver con ellos directamente. Esto es algo que tiene que ver indirectamente porque lo externo afectará a ellos como individuos, a ellos como iglesia también. De tal manera que esta amenaza, mis hermanos, es, reitero, de algo que está afuera. A diferencia de las otras, o de muchas de las otras cartas que veremos la amenaza, que tiene que ver dentro del contexto de la iglesia, es decir, algo interno. ¿Quién pudiera de nosotros decir que sabe cómo va a ocurrir X sufrimiento sobre nosotros la iglesia? Por el hecho de ser nosotros cristianos. ¿Quién pudiera de nosotros decir algo como eso? En pasados meses, una persona, no recuerdo si fue realmente encarcelado o no lo recuerdo muy bien, pero sé que un hombre se negó a hacer un pastel de boda para una boda de una pareja homosexual. Y él se negó por sus convicciones. Y fue eso, y bueno, estas personas decían que querían ese pastel, él se negó a hacérselos por esa razón y terminaron yendo a juicio. No recuerdo si fue encarcelada la persona o no, pero esa persona estaba dispuesta aún a eso por sus convicciones. Y muchos pudieran decir, ¿qué tiene de malo un pastel? Hazlo con todo el amor, ámalos, glorifica allí al Señor. Yo creo que el sentido está más dado en cómo tú y yo entendemos lo que significa un matrimonio. Si yo entiendo lo que significa un matrimonio, yo eso no lo puedo considerar un matrimonio. Y yo creo que tendría cosas que hacer respecto a eso. Y eso es simplemente un ejemplo. Pero ¿qué cuando nos demanden algo de nosotros mucho mayor que eso? ¿Qué pasaría cuando algo nos demande el hecho de que nosotros tengamos que procurar si somos de Cristo o no? ¿Cuántos de ustedes no han sido llevados a una conversación o estando en una conversación donde dicen, ¿tú has visto esos cristianos? ¿Esos cristianos cómo son? ¿Roban? ¿O hacen esto o hacen lo otro? Y usted dice, sí, algunos. Con una vocecita apagada.
Una vez escuché un pastor que dijo, cuando me preguntan cuál es mi oficio, yo digo, yo soy pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es acusado de ser un ladrón, de ser un aprovechador de las hermanas o de las mujeres, no dicen las hermanas, un mentiroso, hipócrita, que es la palabra favorita de muchos. Y para no traer ese escarnio sobre él, dice, yo soy pastor. Casi sin mención. Pero nosotros ignorar el oficio, no se nos dice en la Escritura que aunque es un oficio increíblemente de un privilegio enorme, realmente la Biblia nos habla cuando nosotros negamos a Cristo. Cuando tú y yo negamos de quién somos. Se va a demandar de nosotros, mis hermanos, que estemos siempre con esa intención de saber que aunque venga una amenaza, debemos nosotros estar firmes en lo que nosotros somos. El Señor conoce nuestra tribulación, conoce nuestra pobreza, pero en realidad Él dice, pero ustedes son ricos. Parece que estuvieran pobres, parece que no tuvieran nada que ofrecer, nada materialmente hablando, pero sepan, ustedes ya son ricos, tienen a la mayor riqueza, lo tenemos a Él, al primero y el último, tenemos a nuestro Señor. En medio de tribulación y pobreza, nosotros pudiéramos decir, aunque hoy no tenga nada, lo tengo a Él y me es suficiente. Son muchos los casos que hemos leído aquí de personas que estando en la peor de las condiciones, a lo que pudieron aferrarse fue a su Señor, porque es lo único que al final de los finales, mis hermanos, tenemos. Recuerdo una historia que una vez escuché narrar al pastor Paul Washer, donde él decía que un hombre en la Europa del Este, un lugar de esa zona allí, que era soviética y que ya no lo es, que sí lo es, bueno, esa zona por allí, esa zona que era comunista antes. Y este pastor estuvo durante 15 años, si mal no recuerdo, encarcelado, con sufrimiento, con un frío extremo, con unas condiciones deplorables humanamente hablando. Es decir, un hombre pobre, no tenía nada. Y cuando le preguntaron a él cómo pudo él soportar todo este tiempo, él decía, es que estos 15 años fueron una luna de miel con mi Señor. Fueron una luna de miel con mi Señor. Y yo digo, es increíble cómo una persona a través del sufrimiento pudiera llegar a conocer a su Señor como quizás nunca antes lo había conocido, porque tal vez ahí pudiera quitarse de tantas cosas que lo amarran, lo sujetan a este mundo y poder considerar a su Señor como más digno que ellos. Yo sé que algunos están diciendo, no, Señor, yo no quiero que me la quiten, yo quiero así como estoy conocerte más. Pero yo creo, mis hermanos, que a veces el sufrimiento y la tribulación es necesaria para que nosotros podamos volver a colocar nuestra mirada ante nuestro Señor, si es que lo habíamos olvidado, si es que pudiéramos decir algo como eso. Nuestro contexto contemporáneo, mis hermanos, nos muestra la realidad, es que ninguno de nosotros quiere pasar por tribulación. Ninguna persona quiere pasar por un momento difícil, por un momento de angustia. Ninguna persona quiere pasar por una situación donde sus hijos sean maltratados, donde sus hijos sean llevados a un lugar distinto donde ellos se pudieran encontrar. Y no estoy colocando aquí un panorama imaginario donde haya una especie de apocalipsis contra cristianos o algo por el estilo. Simplemente estoy recordando cómo eso ya lo vivieron en el pasado y cómo nosotros hoy no lo vivimos y cómo esos hermanos pudieron prepararse y estar sólidamente fundamentados en el Señor. No estoy trayendo algo que pudiera ocurrir en el futuro. Estoy tratando de pensar o que pensemos en lo que ya ocurrió en el pasado y cómo esos hermanos pudieron mantenerse firmes y sólidos a pesar de ser perseguidos, de ser llevados a lugares terribles como el circo romano, de ser apedreados, de ser aplastados, de ser molidos a golpes. Recordarán ustedes que muchos cristianos fueron colocados en los postes y en vez de ser lámpara la que los alumbraban, eran los cristianos encendidos para que fueran los que alumbraran las ciudades. ¿Cómo nuestra fe pudiera estar allí sólida, mis hermanos, ante un acto como ese? Jesús incluye más en lo que ellos tienen que estar alerta. Dice, y la blasfemia. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Los judíos eran los que debían conocer quién era Jesús, quién era este Mesías, qué vino a hacer. No obstante, ellos estaban negando de que este Cristo que había venido, este Jesús, era su Mesías, era su Cristo. Ellos decían, este no puede ser. E incluso ellos eran blasfemos. Blasfemos. Ellos usaban sus argumentos y sus palabras
para atestiguar en contra de aquellos que eran cristianos, aquellos que decían estas verdades. En la ciudad de Esmirna, los cristianos se enfrentaban no solamente a una comunidad foránea que no conocía del Señor, sino que también se enfrentaban a unos que se suponía que debían conocer al Señor. No obstante, se decía contra ellos blasfemias, se decía contra ellos cosas que vienen de Satanás mismo, eran mentiras, mentiras. El Satanás era aquel que estaba realmente detrás de lo que estas personas podían decir. Esta sinagoga, en vez de ser una sinagoga de Dios para adorarlo a Él, era una sinagoga donde las mentiras, donde la blasfemia, que es el plano donde se mueve, podríamos decir, el enemigo, es lo que estas personas realmente estaban creyendo y haciendo. ¿Qué mentira, mis hermanos, estás creyendo hoy? ¿Qué mentira nosotros estamos creyendo hoy? Todos los que estamos acá venimos de distintos contextos. Cuando hablo de contextos son familiares, culturales, pero también muchos vienen de contextos eclesiales diferentes. Y muchos arrastramos ciertas consideraciones que las tomamos como convicciones y hoy nos costarían a nosotros renunciar a ellas. Hay una mentira que pudiéramos colocar aquí como que es fuerte en contra de lo que aquí se está diciendo. Y es la mentira de pensar que por el hecho de ser cristianos, nosotros no tenemos que sufrir jamás. Es la mentira que nos dice que por el hecho de ser cristiano, aunque caigan 1000 y 10,000, no pasará sobre mí nada. Y ese texto existe en la Biblia. Pero ¿cuántos cristianos no han muerto por causa de la pandemia? ¿Qué pasó allí? ¿Dios se equivocó? ¿O será que tú estás tomando ciertas cosas de la Biblia para querer sostener tus propias intenciones, pensamientos y deseos? Mis hermanos, el sufrimiento es una realidad en nuestra vida. En este mundo sufriremos, tendremos aflicción. Pero el texto nos dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Es Él el que se levanta en medio del sufrimiento, el que yo debo ver y en el cual yo debo descansar, asido a Él, aferrado a Él. Es a Él, mis hermanos. Es en Él en el que yo debo estar aferrado. Después de esa mentira que nosotros pudiéramos estar creyendo, hay una verdad que el Señor nos dice, versículo 10, no temas lo que estás por sufrir. No nos dice, no te preocupes que yo te quitaré el sufrimiento. No, no temas lo que estás por sufrir. Eso es distinto, mis hermanos. No temas lo que estás por sufrir. El sufrimiento, aunque tú no lo quieras, es una realidad. Aunque tú y yo no querramos, es una verdad. Mi hermano, y no pienses que el hecho de que tú estés teniendo hoy una temporada sin trabajo o una temporada donde no tengas X cosa, eso se trata del sufrimiento. No, mis hermanos. El sufrimiento aquí que estamos hablando es el sufrimiento por la causa de Cristo, por el hecho de tú y yo ser cristiano. Si se tratase de eso, mis hermanos, hay una estadística que nos muestra un montón de sufrientes. ¿Cuántos desempleados no hay en este país? En nuestra ciudad, en tu barrio. Estamos hablando aquí de los sufrientes por causa de Cristo. Son a esos específicamente lo que nos está hablando la carta. Por el hecho de ser cristianos hay un sufrimiento. Es una realidad de sufrimiento, aunque no lo quieras. Antes de decirle al Señor lo que ellos van a experimentar por esta razón, Él les dice no temas. Hermanos, cuando Pablo estaba a punto de ir a predicar o después de un recorrido, él está durmiendo y va a predicar, el Señor a través de un sueño le pronuncia también estas palabras, no temas. Y esas palabras fueron seguidas por lo que el Señor le va a decir lo que sucede. Y detrás de ese asunto de no temas, básicamente lo que el Señor le está diciendo es, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Cuando nosotros leemos Mateo 28, la gran comisión, el Señor nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y no es todos los días hasta el fin en lo que yo quisiera hacer, sino que es enfático en sostenerlo, aunque es verdad que Él va a estar con nosotros siempre. Es enfático el contexto de ese pasaje cuando nosotros proclamamos su nombre, cuando nosotros enseñamos a otros acerca de Él, cuando nosotros estamos diciendo a los demás, yo soy de Cristo. Aunque esas personas me escupan, aunque esas personas nos golpearan por lo que digamos, la realidad es que Cristo promete estar con nosotros hasta el fin. Y eso, mis hermanos, es totalmente distinto. Amado hermano, a medida que tú y yo avanzamos en la vida cristiana, el Señor va siendo más claro a qué Él nos ha llamado.
Yo sé que aquí hay algunos que me están viendo con cara de qué clase de cosas me estás diciendo. Hermano mío, cuando Dios te salvó para que dejaras de ver el mundo como normalmente lo habías concebido. Nazco, crezco, me reproduzco y muero. En medio de eso trabajo de alguna cosa que me gustó o hago X cosa. Todos nosotros teníamos esa concepción biológica y natural del mundo, de la vida. Pero cuando llegamos a Cristo, se nos abre el panorama real. Hay una vida eterna, hay una vida más allá de esta. Y mientras yo vivo, vivo para la gloria del Señor. Y si a través del sufrimiento su nombre va a ser glorificado, el cristiano debería ser bienvenido sea, Señor. Porque para ti es la gloria. Pero mis hermanos, yo sé cuando las caras de mis hermanos muchas veces quieren gritar amén. Pero cuando son estos mensajes, no amén. Pareciera como que el grito nuestro es decir, yo no quiero la tribulación, Señor. Pero el Señor nos está diciendo que es una advertencia porque es una amenaza. Vendrá, mi hermano, no debes tener miedo. El Señor nos dice, no temas lo que estás por sufrir. Tal cosa, mis hermanos, vendrán. A medida que tú y yo empecemos a vivir para el Señor, a entregar más de lo nuestro para que Él sea glorificado, más empezaremos a ser perseguidos. Voy a colocar un ejemplo muy simple. Hay una familiar por parte de mi esposa. Y es una mujer que continuamente está hablando de Cristo. Y procura que en todas sus palabras y sus acciones siempre mete algo del Señor. Siempre dice algo. Y lo que hace para su esposo, lo que hace para sus hijos. Feliz cumpleaños, que la gracia del Señor. Siempre es un mensaje increíblemente grandioso y bíblico. Es una mujer que incluso lo que vive, lo que dice, lo que comparte, a veces comparte cantando un himno mientras estaba cocinando, algo así, cosas así. Y a la gran mayoría les fastidia. Yo le decía a alguien que me reconoció ese fastidio, yo le dije, ¿sabes? Es que cuando alguien tiene un comportamiento santo, vive de una manera más para agradar al Señor, aquel que no vive así le genera fastidio, le incomoda. Y va a procurar hacer lo que sea para que te calles. Me fastidia que tú estés mostrando tu santidad porque yo no vivo como tal cosa. Es eso, mis hermanos, parte de lo que incluye esto aquí. Porque estos hermanos procuraban exaltar a Cristo y mencionar a Cristo. Y les viene esta amenaza por causa de aquellos que prefieren blasfemar en contra de ellos, diciendo ser judíos, no siéndolo. Es decir, diciendo creer en un Mesías que venía y no realmente creyendo cuando Él vino. Este mensaje, mis hermanos, nos advierte contra el miedo a todo tipo de sufrimiento por el nombre de Cristo. Puede ser sutil, mis hermanos, este miedo, pero este miedo opera, y voy a utilizar las palabras del autor del libro en el cual hemos guiado esta enseñanza, algo que él habla, un miedo a nivel tanto consciente como subconsciente. Lo explico, eso suena muy técnico. Nivel consciente. Yo no voy a ir a predicar por allá por ese lugar donde son puras tablas, no se puede caer. Yo para allá no voy a ir. No. Le cae a uno una tabla de esa, se puya a uno, se le da una infección, le da algo. No, yo para allá no voy. Ese es un miedo consciente. Estoy consciente de un peligro, de un sufrimiento y prefiero evitarlo. Algunos eso se lo reservan y no lo dicen. No, hermano, yo no puedo. No, yo no puedo. Nunca hay un yo no quiero. Hermano, hay que ir a evangelizar. Yo no puedo. No, hermano, realmente deberías decir yo no quiero. Porque poder si pudieras. La realidad es que estás siendo mentiroso, pero bueno, contra ese pecado no estás lidiando. O no lo estás considerando. Pero hay un inconsciente. O hay uno subconsciente. Y es el hecho de que nosotros evaluamos nuestras vidas. Y a la luz de lo que evaluamos nosotros en nuestras vidas, solemos pensar, es que si yo tomo este tipo de acción, yo tengo mi vida más o menos controlada y evito menos peligro. ¿Sí? Es como si la vida se tratase de una cuerda floja y cuando la veo que estoy en la cuerda floja y que puedo estar tambaleando, no, yo mejor me voy por un camino donde traiga 1 metro de ancho y voy tranquilo. Y esa es siempre nuestro modus de vida. No obstante, mis hermanos, ¿para qué el Señor nos ha salvado a nosotros? ¿Para qué el Señor nos ha llamado a nosotros? Con esto no espero que alguno tome una decisión y diga, listo, he hecho toda la borda y hago entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada uno debe considerar, mis hermanos, para qué el Señor nos ha salvado y si realmente nuestras vidas se identifican como una vida
que dé gloria al Señor, no solamente en hacer las cosas con excelencia, como todo lo que procuramos hacer para la gloria del Señor, sino si también a veces hemos nosotros evitado el sufrimiento para nosotros realmente vivir quieta y reposadamente. Es que el Señor dice que debemos vivir quieta y reposadamente. Pero ¿cuántos de nosotros no evitamos el sufrimiento con tal de no buscar traer gloria también a nuestro Señor? Es a eso lo que, reitero, nos está hablando aquí esto. El diablo, mis hermanos, no teman lo que está por sufrir. ¿Qué cosa? Bueno, yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Esta era una realidad que les iba a acontecer a ellos. En ese contexto natural, a ustedes por lo que están haciendo van a ser encarcelados. El diablo, ese que está blasfemando, ese que está utilizando las palabras de estas personas para mentir contra ustedes, usarán sus mentiras para llevarlos ustedes prisioneros, para que sean probados. Y las cárceles, mis hermanos, en esta época eran muy distintas a las cárceles que tenemos hoy. Si hoy nos vemos la cárcel y es lamentable la condición, en ese tiempo era peor. No existían los derechos humanos. Empezando por ahí, lo que consideramos hoy nosotros derechos fundamentales humanos. No existían tales cosas. Así que este asunto, mis hermanos, dentro de la cárcel podría pasarte cualquier cosa. Podían hacerte lo que quisieran. Porque al final ya tú merecías estar allí y simplemente eras ahora propiedad de estos que te tenían bajo su jurisdicción. Hoy en nuestro contexto, mis hermanos, nosotros que nos digan que por causa de Cristo, aquel que evangelice en un parque, aquel que le menciona a su vecino Cristo, aquel que haga tal cosa por el Señor, será encarcelado, mudos tendremos como cristianos. Y mis hermanos, esta es mi advertencia, para mí también. Mis amados, nosotros no vivimos en un estado, en una nación donde nos prohíba esto. Pero ¿qué si mañana nos prohíben lo que el Señor nos demanda? Predicar de Cristo. ¿Estarías dispuesto a ser encarcelado por la causa de Cristo? ¿O serás de lo que digan, es que tengo una niña de 6 años? ¿Quién la cuidará? Es que tengo tal cosa que hacer. Yo me pregunto, mis hermanos, si acaso eso no es lo que el Señor llama excusas. Excusas. Cuando nos dice, es que tengo que enterrar a mi papá. Es que tengo que comprar un terreno. Mis hermanos, yo estoy realmente, les digo, no preocupado en el sentido que no pueda dormir, pero sí en el sentido de que temo que muchos cristianos, llegadas circunstancias así, preferirán negar a Cristo antes que dejar a un lado sus comodidades. Y nosotros, como pastores, en este caso yo como el expositor de este texto, mis hermanos, quiero advertirles. Mis hermanos, la pandemia que vivimos hace un instante, hace tiempo atrás, mostró cómo a muchos les costó el poder estar dispuesto a convencerse del Señor como soberano y descansar en Él. Ahora imagínate si mañana fueras tú solamente perseguido dentro de los que no están en tu casa, que no sean creyentes. Si tú eres el único perseguido, ¿cómo estarás tú? ¿Qué estarás pensando hacer? Es una advertencia, mis hermanos. Una advertencia no se puede colocar solamente diciendo advertencia, un escrito allí. Hermanos, en serio, es una advertencia. ¿Qué pasará si nosotros hoy fuéramos perseguidos? Cuando leemos Romanos, quiero que vayamos a Romanos y ya voy a ir cerrando casi. Romanos 8, 28 al 32. 28 al 30, perdón. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cito aquí a Juan Sánchez en su libro sobre las amenazas. Cuando nuestra fe se sostiene bajo el peso del sufrimiento, demuestra que es genuina. Y esto a su vez aumenta nuestra confianza. Incluso si todos nuestros peores temores se hacen realidad, Dios los usará para nuestro bien. No siempre está claro cómo lo hará. De hecho, el sufrimiento puede dejarnos sintiéndonos magullados y frágiles espiritualmente.
tal vez incluso por un tiempo muy prolongado, pero aún así podemos aferrarnos a esta promesa de que nuestro dolor no se desperdiciará. Si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, el sufrimiento también es parte de eso. El sufrimiento también está ahí. No sabemos, mis hermanos, cuánto durará el sufrimiento. No sabremos cuándo vendrá de manera específica y cuánto tiempo durará. En la carta el Señor dice, y tendrán tribulación por 10 días. Apocalipsis es uno de esos libros que más tiene quizás comentarios de la Biblia. Y muchos autores tienen algunas escuelas de interpretación y algunos toman números de manera literal, otros lo toman como números de manera simbólica. El asunto aquí que yo tengo en consideración no es que voy a especificar de qué se tratan estos 10 días, ¿sí? Pudiera alguno considerarlo literal, pudiera alguno considerar lo que es un símbolo. El tema, mis hermanos, es que el Señor esté allí con nosotros. La tribulación vendrá por un tiempo, por un tiempo. Aquí dice de 10 días. Al parecer a nosotros, si nos dicen 10 días, nosotros podemos decir que es un tiempo corto. Comparado con una vida, es un tiempo corto. Eso quizás es lo que nos está tratando de decir el texto. Así sea que alguno tome el tiempo literal, que lo tome como un tiempo lo que tiene un símbolo, un significado. Al final lo que nos está diciendo el texto es que es un tiempo corto. Es un tiempo corto. ¿Comparado con qué? Con la vida misma. Comparado con la vida misma. Porque eso es lo siguiente que el Señor nos ha de decir cuando nos habla de que seamos fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mis hermanos, quisiera contar esta historia porque me pareció muy, muy bonita en cuanto a nuestro contexto. Este asunto de la tribulación en nuestra vida. La hermana Helen Rosberg fue graduada con un doctorado en medicina en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Helen podría haber practicado la medicina en la comodidad y seguridad de Gran Bretaña. En cambio, desde joven dedicó su vida a servir a Cristo como médica misionero en el Congo belga, lo que más tarde sería conocido como Zaire y que actualmente es conocido como la República Democrática del Congo. Después de que la guerra civil estallara en 1964, Helen Fontalvo, Helen Rosberg, Helen, junto con algunos otros misioneros, fue puesta bajo arresto domiciliario. Y en octubre de ese mismo año, fue violada brutalmente. Al principio, durante ese tiempo de sufrimiento, ella cuestionó el cuidado de Dios por ella, pero finalmente sintió que el Señor le dijo, cuando te convertiste, me pediste el privilegio de ser misionera. Esto es ser misionera. ¿No lo quieres? Estos no son tus sufrimientos, son los míos. Todo lo que pido es que me prestes tu cuerpo. Mis hermanos, no es pocas veces que se nos dice en la Escritura que cuando estos apóstoles sufrían decían como una especie de gracias, Señor, por permitirme sufrir como tú sufriste. Era como diciendo, Señor, mi cuerpo es tuyo y está experimentando pequeñamente los escarnios que tú sufriste. Mis hermanos, ¿acaso el Señor no nos dijo, cuando nos habla de ser sus discípulos, no nos dice, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Esa cruz no es un marido no convertido. Esa cruz no es un hijo rebelde de 15 años que quiere hacer lo que quiere y no ir a la iglesia. Eso no es la cruz que nos habla la Biblia. La cruz de la que se nos habla es un sufrimiento por la causa de Cristo. Y yo estoy convencido y estoy consciente de que nosotros no hemos vivido un sufrimiento tan hostil como muchas de estas personas sí han vivido y sin embargo fueron fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Cuando tomamos este texto y lo sacamos de su contexto, nos sale una interpretación sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, yo voy a ser fiel de aquí que me convertí hasta el momento final de mi muerte. Cuando el Señor quiera llevarme, yo quiero serle fiel a Él. Y asumimos que eso es de lo que se trata el texto. Ser fiel al Señor hasta la muerte y al final la vida eterna, que es la corona de la vida que nos dice aquí. Pero en el contexto, mis hermanos, teniéndolo en cuenta, lo que nos está diciendo es, en cuanto a tu sufrimiento, sigue siendo fiel al Señor, aunque ese sufrimiento te lleve a la muerte. ¿Por qué? Porque yo te daré al final la corona de vida.
Si el sufrimiento por causa de Cristo es tan hostil, tan severo, que nos quitan la vida, mis hermanos, seamos fieles al Señor. Porque al final Él nos dará la corona de la vida. Por eso es importante tener en cuenta los contextos de los versículos y de los versos de la Escritura. Porque si no suena chévere, yo soy fiel al Señor. Estoy aquí, vivo mi vida cómoda, una vida sin ninguna molestia. De vez en cuando me enfermo, me tomo una pastillita, vivo así tranquilamente, llega así, esquivando todo lo que pude al Señor. Mis hermanos, utilizo otra vez la ilustración de la cuerda floja. O han visto ustedes estas personas que hacen sobre el trapecio, que hacen unas piruetas que se mueven. ¿Cómo se llaman? Hay unos gimnastas que hacen una serie de piruetas y al final saltan y ¡pah! Caen así. Y hay unos jueces que le dicen, ¡wow! ¡Qué genial! Ahora, un cristiano que vive sorteando estas cosas, es como si alguien se subiera a este trapecio, no sé cómo se llama eso, al burro, no sé cómo se llama eso, pero si se subiera a ese aparato y se aferrara a él y pasara de aquí hasta el final agarrándose así, y cuando llega al final se tira y hace así, ¿qué calificación espera recibir esa persona? Bueno, mis hermanos, cuando Jesús habla de la corona de la vida, la corona era algo que se le entregaban en las Olimpiadas que se hacían en Esmirna. Al final, el premio que se le entregaba era una corona. ¿Han visto la corona de los Juegos Olímpicos? Bueno, algo como eso. Se le colocaba una corona y era indicándole, venciste, ganaste, toma tu corona. Bueno, un cristiano debe entender, mis hermanos, este asunto de la fidelidad al Señor, aun cuando le costara la vida. Su recompensa es que esta vida se le ha ido, pero hay una vida eterna que la guarda con su Señor. Mis hermanos, de esa manera es como se presenta Jesús para que tenga sentido ahora. Él antes estuvo muerto, ahora vivo. Aquellos que mueren por mí, aquellos que mueren en mí, aquellos que mueren siendo míos, no morirán eternamente, que es como va a terminar el texto diciéndonos, mis hermanos, no dejemos de tener en cuenta esta advertencia. Preparémonos nosotros desde ya, desde hoy. Si somos cristianos, mis hermanos, se nos va a demandar que nosotros demos testimonio de lo que realmente somos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos diramos, pero aquí estamos todos, que yo sepa, ninguno aquí tiene un problema de audición. Todos tenemos oído. Claramente está hablándonos aquí de aquellos que pueden escuchar las cosas espirituales, de aquellos que no tienen esta comezón de oír, de aquellos que son del Señor. Escuchen, mis hermanos, si este es tu caso, la advertencia que acabas de notar aquí. Recuerda, mi hermano, también que hay una promesa siempre al final de cada carta. Después de Jesús decir esto, Él nos dice qué sucede a aquel que en vez de dejarse llevar por la advertencia, sino que ante la amenaza, ante esto que está Jesús diciéndolo, sino que Él hace lo que Jesús le pide, siempre al final Él nos muestra manera de una promesa o una recompensa. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Podríamos ser fieles y que esa fidelidad al Señor nos lleva a la muerte. Sí, mi hermano. Pero los que estamos en Cristo no experimentaremos la muerte segunda. Si hay una vida eterna, mi hermano, tienes que saber también que hay otro considerado, la muerte eterna. La Escritura nos dice precisamente también en Apocalipsis, que es el otro pasaje donde se nos habla de esta muerte segunda, nos dice que los que eran del Señor fueron como protegidos por Él. Y aunque vino el enemigo, todos los que no eran del Señor fueron arrojados al lago de fuego y de azufre. Pero los que estaban del Señor no experimentaron esa muerte segunda, sino que estuvieron con Él en un reinado milenial. Nos dice el texto. Mis hermanos, Jesús dice al principio que Él es el primero y el último, que Él es aquel que estuvo muerto y resucitó. Tú y yo podemos confiar de que aun si el sufrimiento nos llegara y fuera, mi hermano, hasta el punto de la muerte, tenemos a Jesús, lo tenemos ya todo. Mis hermanos, quisiera terminar con una historia que yo estoy seguro que cuando ustedes escuchan la palabra Esmirna, seguramente aquellos que conocen un tanto de la historia de la iglesia se acordarán de ese padre de la iglesia. Policarpo de Esmirna es conocido como uno de los padres de la iglesia. Padres de la iglesia se le llamó a una serie de hermanos que vinieron en una etapa posterior a los apóstoles y que fueron hombres fieles y hombres que también ayudaron en que siguieran manteniéndose las enseñanzas del Señor. Fueron hombres que se enfrentaron incluso a herejes que querían tergiversar y cambiar el evangelio.
y estos hombres se levantaron como apologistas, como defensores de la fe. Bueno, Policarpo de Esmirna fue un hombre que fue obispo, es decir, pastor, es decir, un ángel del Señor en Esmirna, cerca de unos 50, 60 años posterior a la escritura de esta carta. Así que imagínense tener en cuenta la vida de alguien que probablemente leyó esta carta y sabía que era para él también, porque él también estaba siendo ángel en ese mismo lugar. Policarpo de Esmirna, obispo en Esmirna, en la iglesia en Esmirna, mis hermanos, ese hombre, se comenta de él lo siguiente. Alguien que se aferró, voy a leerlo tal cual como lo tengo acá, si bien podría narrar la historia porque ya la había escuchado alguna vez. Alguien que se aferró a esta promesa de la corona de la vida fue Policarpo, obispo de Esmirna. Alrededor del año 155, unos 60 años después que esta carta fue escrita, las autoridades gobernantes le indicaron a Policarpo que se postrara ante César y renunciara a Cristo. Policarpo respondió, ojo aquí la amenaza externa. Le están diciendo, renuncia a Cristo, cree en César, pronuncia que César es el Kyrios, el Señor. Él responde, durante 86 años he sido su siervo y él no ha errado en mi contra. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Otros blasfemarán en contra de él o en contra mía incluso, pero yo no voy a blasfemar en contra de mi rey. Entonces el procónsul amenazó a Policarpo con bestias salvajes y fuego. Una vez más Policarpo respondió, ¿me amenazas con un fuego que arde solo brevemente y después de un corto tiempo se apaga? Porque ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para los impíos. Luego añadió, ¿pero por qué tardas? Ven, haz lo que quieras. Este hombre entendió la advertencia de Jesús, que aunque en un corto tiempo nuestro sufrimiento llegue y nos lleve hasta la muerte, estaremos con Él por siempre. Pero no obstante, mis hermanos, los impíos no consideran eso y su vida solamente se centra en el aquí y en el ahora. Yo quisiera recordarte, amado hermano, que nosotros podamos pronunciar estas palabras. Adelante, adelante, haz lo que tengas que hacer o lo que quieras hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor, pero yo quiero ser fiel hasta la muerte y descanso, que Él al final nos dará la corona de la vida. Mis hermanos, quisiera dar espacio para alguna pregunta, alguna consideración, algún comentario, o si no, orar y realmente pedirle al Señor que yo no estoy molesto con ninguno de ustedes, decirles primeramente que yo no estoy enojado con nadie, que yo creo que este mensaje tenía que decirlo de esta manera, para advertirles, porque de veras les digo, no estoy preocupado hasta perder el sueño, no, pero sí me preocupa, mis hermanos, porque la pandemia, los cristianos, no los vi actuando con convencimiento de que aun si mi vida era quitada, yo descansaba en que fue el Señor quien me llevó. Y si eso fue la pandemia, que fue algo que afectó a toda la humanidad, yo no estoy tan seguro si algo que fuera para con nosotros nada más como cristianos, nosotros podríamos estar firmes, fieles al Señor. Por eso, mis hermanos, traté de que mi tono fuera como cuando una alarma de incendio está sonando diciéndonos, corre, que esto se quema. Así que advirtiendo eso, mis hermanos, por si acaso una pregunta venía en torno a eso, quisiera dejarles espacio si alguno tiene que dar un comentario o quiere expresar algo, una pregunta. Bueno, mis hermanos, si no hay ninguna de esas dos, vamos a orar y pidámosle a nuestro Dios que nos ayude a serle fieles a Él, aun cuando esto demande de nosotros nuestra propia vida. Al final, Él nos tiene una promesa de vida eterna.